Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien amigos, muchas gracias por continuar acompañándonos en este espacio ahora del tiempo con Dios, en el que, bueno, pues ustedes saben, compartimos con ustedes esta lectura, esta porción de la Escritura, de la Biblia, que, bueno, es la palabra de Dios, lo entendemos así, y esta Escritura que les decía en alguna ocasión lo he comentado, es escrita por hombres como usted y como yo, un hombre, una persona, pero que tiene un tema, un punto muy especial. Fue inspirada, fue dirigida por Dios para que ellos la escribieran. O sea, digamos, fue expirada por Dios esta palabra y estos hombres la transcriben. Eso es la palabra de Dios. Así está, así llega a nosotros. Qué interesante, ¿no? Que cuando decimos que es lo que Dios quiere para nosotros, dicen, bueno, pero si le escribieron hombres, sí, pero tuvo ese especial atención, ese especial cuidado o detalle particular, digamos, por decirlo así, que Dios usó a hombres para escribirla, pero que dio su aliento de inspiración a estos hombres, Dios, para que ellos la transcribieran. Y bueno, pues en este caso, en esta carta la primera carta de Pedro, capítulo 2 del versículo 11 al 25, es la lectura que corresponde al día de hoy. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honrad al rey. Criado, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo vuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Debemos abstenernos de los deseos carnales y hacer buenas obras para los que anuncian, murmuran contra nosotros. Glorifiquen a Dios en el día en que el Señor vuelva. Nos sometemos a las instituciones humanas por causa del Señor. Obedecemos a nuestros superiores y aunque seamos tratados injustamente, soportamos por amor a aquel que nos dio la vida. Hasta ahí la lectura de esta porción.
Los cristianos tenemos libertad, pero debemos vivir como siervos de Dios, habiendo sido liberados de la potestad del pecado gracias al Evangelio. Debemos abstenernos de los deseos carnales y hacer buenas obras. De esta manera, aún los incrédulos que nos criticaban con maldad glorifican a Dios. Honremos las autoridades del mundo, sometámonos a sus decisiones, siempre y cuando no nos lleven a pecar contra Dios. Somos libres en el Señor, mas nos sujetamos como siervos a Dios, por respeto, dispuestos a amar y a servir al prójimo de corazón. Aquí cabe aclarar algo, fíjense que la exhortación es bien clara. Debemos de respetar las autoridades que tenemos. Evidentemente que el límite, ¿saben qué lo marca? El que estas mismas no nos coarten nuestra libertad de expresión, nuestra libertad espiritual. Si esta autoridad está por encima de ello, creo que ahí sí tenemos un fuerte conflicto. O más que conflicto, algo que hacer. Entendemos que, la exhortación bíblica es a que respetemos a la autoridad, que seamos de buen testimonio, podría decirlo así. Un buen cristiano respeta, cumple con sus obligaciones como ciudadano, respeta la ley. Pero si esta autoridad trata de ponerse por encima de la autoridad de Dios en cuanto a nuestra libertad espiritual, ahí es donde ya no podemos nosotros tampoco ser, sujetarnos a ese esquema. Yo sé que es muy complejo y difícil para muchos. Son situaciones que a veces pues tendríamos que ponderar y ver cuál es el evento, la situación que vivimos. Hoy, por ejemplo, vemos persecución en algunos países donde creyentes son perseguidos por las autoridades mismas. Las autoridades han puesto, por ejemplo, un solo esquema de religión o de persecución. Ellos le hablan de religión. Nosotros hablamos de vida espiritual, que es bien distinto. La religión puede haber... En la religión, cuando hablamos de gente religiosa, hablamos de gente que hace cosas dentro de un esquema pues que se interpreta como pues una forma de tratar de ganar buena voluntad con alguna expresión entre paréntesis espiritual. Cuando hablamos de una vida espiritual cristiana, hablamos de una relación con Dios, no de una religión, no de unas prácticas, de cosas que tenemos que hacer, que es bien distinto. Y en este sentido creo que también tenemos que entender que cuando estos lineamientos de la sociedad nos obstruyen, nos tratan de obstruir esto, nosotros no podemos tampoco ceder a ellos. Por eso dice también que tengamos cuidado y que mientras siempre esto, cuando no nos lleve a pecar contra Dios, tenemos que soportar a veces estas cosas. Pedro recuerda a los santos que también son siervos y les exhorta a soportar con paciencia y a obedecer, aunque fueren tratados injustamente por parte de sus autoridades a causa de la conciencia delante de Dios. Pues si creen que Él está con nosotros en tiempos de aflicción y nos da las fuerzas y la misericordia para soportarlos, podemos superar los momentos de mayor dificultad y de mayor injusticia. Jesús fue arrestado y juzgado ilícitamente, sufrió injustamente hasta que fue colgado en el madero de la cruz. Mas en ningún momento alzó su vista o su voz ni se opuso a ese cruel castigo, sino más bien lo soportó en silencio. Encomendó sus causas y su vida a Dios. ¿Quién es el juez justo? Gracias a Dios, a sus padecimientos, hoy nosotros somos libres de la potestad del pecado y somos considerados como justos ante Dios. Ahora nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Bienaventurados son aquellos que ponen su confianza en el Señor y toman la aflicción como una oportunidad de crecimiento en su paciencia y fe. Miren amigos, creo que en esta mañana esta carta que escribe Pedro que escribe a este grupo de creyentes, pues le escribe en una situación muy difícil, en un momento difícil que necesitaban escuchar ellos o tener dirección para saber qué hacer. Pasaban por momentos de represión, momentos complejos que como sociedad que seguimos teniendo nosotros. Por eso a veces la Biblia yo les digo que tiene vigencia en ese momento que fue escrita y hoy también. Seguimos viviendo momentos de represión en algunos casos donde pues muchos grupos, muchas personas son reprimidas, son obstaculizadas. Hoy por hoy sabemos que en China existe la iglesia subterránea, una iglesia que surge o se mueve o está así porque las autoridades chinas no les permiten la reunión.
los limitan en eso. Y en muchos otros países sucede cosas parecidas o difíciles que enfrentan. Y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que mantenernos fieles y sensibles a lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que, amigos, hoy tenemos, si usted y yo gozamos de la libertad, disfrutarla, claro, apreciarla como un regalo que tenemos nosotros hoy. Y bueno, pero también a poder ser esos testigos, esos discípulos que pueden ser capaces. Un discípulo es una persona que aprende del maestro. Nosotros estamos aprendiendo de Dios, de Jesús, y tenemos que dar un testimonio adecuado, acorde a lo que Él enseñó. El escritor bíblico dice que fue llevado a la cruz. Pedro así lo dice y no protestó. Ahora, yo no le estoy diciendo con esto que usted se ponga como Cristo en este momento. Yo le estoy invitando para que hagamos nuestra labor. Bueno, probablemente tuviera usted alguna circunstancia difícil, también cabe mencionar. Alguna circunstancia difícil que pudiera desafiar su condición de libertad, su condición de salud a lo mejor. Y tenemos que enfrentarlo y seguir adelante y dar un testimonio de quiénes somos, de parte de quién estamos o quién es el que nos ha enviado. Por eso digo, puede variar mucho la situación, puede ser muy distinta. El Señor Jesús nos dejó un parámetro altísimo que ningún hombre podremos alcanzar. Él no pecó y sin embargo cargó con los pecados de todos nosotros. Creo que hoy por hoy ninguno de nosotros podríamos decir que no hemos pecado. Por eso les digo, ninguno podría alcanzar ese parámetro. Pero sí podremos tratar de acercarnos. Siempre nuestra vocación debe de ser esa. Tratar de ser mejores cada día. Tratar de ser mejores buscando esa calidad humana. Esa calidad de seres humanos, de creyentes, de testigos, de cristianos. Creo que tenemos un reto muy fuerte, muy tremendo que nosotros para nuestra vida, para nuestro hacer diario, hoy por hoy, y yo creo que hoy podemos hacer la diferencia. Donde esté usted, tal vez está trabajando en su oficina, esté en su comercio, tal vez esté manejando un taxi, tal vez eres un estudiante. En cada momento podemos nosotros ser esos representantes honorables del Señor Jesús. Donde quiera que estemos. Esa es nuestra responsabilidad para que conozcan de parte de quién venimos y quiénes somos. Eso es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios en esta mañana. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea, transmitimos de lunes a viernes.